Buenos días, hermanos. Estamos en el día domingo, en el sermón correspondiente al domingo 11 de abril del 2021 de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. Quiero darles a todos los que van a escuchar este mensaje una bienvenida y desearles la paz del Señor sobre su vida y que la palabra de Dios hoy sea viva y eficaz en cada uno de sus corazones. He titulado este mensaje 4 formas del amor de Dios. 4 formas del amor de Dios. El mensaje se basa en un texto muy conocido, en un texto que ha servido siempre de mucha inspiración devocional para cada alma piadosa. Y realmente yo quisiera decir que el texto es precisamente Isaías 43, del 1 al 7. El texto, por supuesto, dice mucho más de lo que nosotros suponemos y mucho más de lo que nosotros podemos decir hoy acerca del mismo. Cuando este texto fue escrito, Israel estaba en el destierro babilónico. Pero Ciro, rey persa que había conquistado Babilonia, daría un decreto permitiendo que los israelitas volvieran de la cautividad a su tierra. Vamos a leer nuestro texto. Dice: pero ahora, así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he entregado por tu rescate, a Etiopía y a Seba he dado por ti, puesto que ante mis ojos tú eres de gran estima, y eres honorable, y yo te amo. Daré hombres por ti y pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes y del occidente te recogeré. Diré al norte, entrégamelos, y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. A cada uno que he llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé, ciertamente yo lo hice. Hermanos, un texto impactante y fuerte. Obviamente el hecho de que Ciro diera un decreto que permitiera al pueblo volver a su tierra era una muestra del amor de Dios hacia su pueblo, de la providencia de Dios hacia su pueblo. Pero también había sido una muestra del amor de Dios hacia su pueblo el destierro, porque el Padre que ama se disciplina y siempre hay un propósito de Dios en la vida de cada uno de sus hijos y en la vida de su pueblo, aunque no podamos discernirlo, aunque no podamos conocerlo aquí. Pero lo interesante y lo que quisiera rescatar de este texto son las 4 formas del amor de Dios hacia nosotros y hacia su pueblo en general. Ver estas 4 formas de amor hacia nosotros nos va a ayudar a fortalecer nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con el pueblo de Dios y nuestra vocación de servicio. Yo quisiera referirme entonces en primer lugar a la primera forma del amor de Dios, el amor incondicional del Creador y del Formador de nuestras vidas. Es un amor incondicional, que no tiene condiciones. Es un amor realmente entrañable de Dios hacia cada uno de nosotros. Y así comienza el texto: pero ahora, han habido muchos juicios anteriormente, pero ahora asoma una nueva esperanza. Así ha dicho el Señor que te creó, que te formó. No temas, porque yo te he redimido, te he liberado, te puse nombre,
tú eres mío. Hermanos, yo creo que no hay mejor ilustración para este texto que lo que es el amor, el buen amor de una madre y de un padre. La madre y el padre ponen nombre a su hijo antes de que éste nazca. Aquí el Señor dice, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. El padre y la madre sienten que ese niño que aún no conocen, que aún no vieron, es carne de su carne y sangre de su sangre. La madre siente un amor entrañable hacia ese hijo, un amor que le nace de las entrañas. Ambos desean y aman a ese niño aún sin conocerlo. Así es el amor de Dios, pero multiplicado infinitamente. Mis queridos hermanos, el amor de un padre y de una madre hacia su hijo es una pálida ilustración del amor de Dios. El padre y la madre gestan al hijo, pero Dios es el creador y el formador eterno. Mis hermanos, nada había en el pueblo de Israel que acreditara el hecho de que Dios utilizara a Ciro como su siervo, como su ungido, aunque aún siendo un rey pagano, para permitir que el pueblo volviera a su tierra. Nada había que los hiciera merecedores de semejante don. Y aquí vemos la pura y asombrosa gracia de Dios. El amor ágape de Dios. El amor que ama a pesar de nuestra fragilidad, nuestros pecados, nuestra pequeñez, nuestros errores. Ese ágape, ese amor asombroso de Dios, que no se basa en las cualidades del ser humano. Ese amor eterno de Dios. Con amor eterno te he amado. Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos conocía cuando nuestro embrión se entretejía en el vientre de nuestra madre. Ese amor es el que genera una confianza básica en el niño. Esa confianza básica que lo ayudará el día de mañana a tener una personalidad sana. Por eso el salmista, en un estado de desesperación, en el Salmo 138, verso 8, dice: el Señor, a pesar de todo lo que me pasa, cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nosotros somos obra de las manos de Dios. No desampares, no te olvides de la obra de tus manos. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses 1:6, estoy seguro que el que comenzó la buena obra en nosotros la finalizará hasta el día de Jesucristo. A veces nos descorazonamos, a veces nos desilusionamos de nosotros mismos, a veces nos descorazonamos con la iglesia, a veces nos desilusionamos de la iglesia. Parece que en nosotros y en la iglesia no hubiera signos vitales. Parece que no se pudiera evidenciar o ver la obra de Dios. Pero sin embargo, el Señor escogió a la iglesia. El Señor te escogió a ti. El Señor nos dio el Espíritu, que es las arras de nuestra herencia eterna. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 11:29, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, no se vuelven atrás. Dios es el que te creó, Dios es el que te crea y Dios es el que te creará. Dios es el que te formó, Dios es el que te forma y el que te formará. Por eso que la creación y la formación de Dios son continuas. Aún en el destierro a Babilonia, Dios estaba creando y formando al pueblo. Por eso entonces el pueblo y tú mismo no debes temer, porque eres propiedad del Señor. Cada uno de nosotros es propiedad del Señor. El Señor es el que nos creó, pero más, el Señor es el que nos liberó, el que nos redimió.
Y esa redención nosotros hoy, mirando hacia atrás, sabemos que costó la entrega de Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, ¿acaso Dios convertirá en nada su obra? ¿Tendrá en menos su entrega maravillosa por cada una de nuestras vidas? Por eso entonces el autor de la carta a los Hebreos nos advertía severamente: no menospreciéis la sangre del pacto y no hagáis afrenta al Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, qué maravilla es pensar en este amor incondicional de Dios, sin conocer a su Hijo, la Madre y el Padre lo aman. Aún así como tú eres, así como tú eres con tus pecados y tus defectos, y yo soy con mis pecados y mis defectos, así Dios nos ama. Ahora, este amor incondicional de Dios se prueba a través del fuego y del agua. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Mis hermanos, la seguridad básica, la confianza básica que encontramos en Dios es aún en medio de las pruebas. Es aún en medio de las pruebas. Aquí el fuego y el agua son pruebas. Ahora, la confianza se alcanza a pesar de las adversidades. Después de muchas tormentas llega la calma. Después de pasar por muchas adversidades, el alma adquiere un equilibrio por obra y gracia de Dios. Porque ninguna circunstancia, por más terrible que sea, nos aparta de su presencia. Nosotros todos estamos orando por nuestro hermano Jorge Torres. Él está internado. Él debe pasar por una operación. Él debe superar un estado de espasmo, de catarro que tiene. Pero nosotros estamos allí orando y sabemos que el Señor está con él. El Señor está dándole el bálsamo que él necesita. Mis queridos hermanos, yo no puedo dejar de recordar algo que siempre me contaban mis padres, mi padre principalmente, porque yo era un bebé y no recuerdo aquella situación. Es que una vez bajando de un colectivo, mis padres se encontraron en medio de una balacera. Era la época de la lucha entre los azules y los colorados, en plena avenida Rivadavia. Y mi padre me decía que mi mamá me agarró de tal manera, me cubrió con todo su cuerpo, que si alguna bala llegaba, la tocara a ella, pero no me tocara a mí, hasta llegar al lugar de refugio. Hermanos, así es el amor de Dios. Dios está contigo, Dios te redime, Dios te cubre. Dios dio su vida por ti. Dios entregó a su Hijo unigénito para tu salvación, para tu redención. Él está presente en el fuego y en el agua. Allí había un pueblo pequeño e indefenso frente a potencias militares que constituían imperios. Sin embargo, ese pueblo debía confiar en que Dios estaba con ellos. El Señor irá delante de vosotros y Él peleará por ustedes. Y ustedes estaréis quietos, ustedes estaréis seguros. Sir Monyngham de Leeds, un famoso cirujano inglés, en una ocasión llamó a una serie de cirujanos para participar de una clase práctica en donde él iba a realizar una intervención quirúrgica. Se lo veía
imperturbable, con una calma y con una paz de la cual muchos estaban asombrados. Y en medio de una operación de alto riesgo, él seguía siempre manteniendo la concentración y la calma. Entonces uno de los cirujanos que había asistido a aquella clase, a aquella mostración, le preguntó cuál es el origen de esa paz, de esa calma que usted tiene. Y él dijo, aparte del equipo que me rodea, estamos el paciente y yo. Pero no solamente estamos el paciente y yo. No solamente somos dos, somos tres, porque el Señor está en medio. El Señor está en medio y esto hace la diferencia. Cuando andes por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En una ocasión, una anciana se encontraba en un cuadro terminal. Sabía que pronto iba a partir a la presencia del Señor. El pastor se acercó a su lecho y le comenzó a leer el Evangelio de Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El pastor iba a seguir leyendo y la anciana lo tomó del brazo y le dijo, hasta ahí nomás, pastor, gracias. Lo único que me interesa es que donde Jesús está, yo también esté. La presencia de Jesús es la que llena de gloria la vida. La primera forma de amor, el amor creador y formador, el amor incondicional, el que te ama tal como sos. Pero ahora la segunda forma de amor, el amor que valora tu vida por lo que tu vida es. Miren, versículo 3 dice, a Egipto he entregado por tu rescate, a Etiopía y a Seba he dado por ti, puesto que ante mis ojos tú eres de gran estima, tú eres honorable y yo te amo, daré hombres por ti y pueblos por tu vida. Por razones que solamente Dios conoce, Ciro había realizado un decreto por el cual los israelitas podían volver a su tierra. Pero, sin embargo, su hijo Cambises II conquistaría el norte de África, Etiopía, Seba, Egipto, ¿no es cierto? Bueno, muchas cosas no las comprendemos, pero sabemos que Dios obra siempre en medio de la historia. Pero yo quisiera enfatizar el versículo 4. Ante mis ojos tú eres de gran estima. Eres honorable y yo te amo. Ante mis ojos tú eres de gran estima. Eres honorable y yo te amo. Dios nos mira y nos ve honorables, de gran estima y nos ama. Cuando la madre comienza a amar entrañablemente a su hijo que no lo conoce, llega un momento en que da a luz y entonces la madre conoce a ese niño, lo mira a los ojos. El niño puede también verse en el espejo de la mirada de la madre. La madre está gratificada con la presencia de ese niño. Y es la mirada y son las palabras de la madre las que van dando valor a esa criatura. Qué lindos ojos tiene, qué lindo color de cabello, qué lindo cuerpito, qué linda carita. Ante mis ojos, tú eres de gran estima. Eres honorable y yo te amo.
Muchas veces hemos enfatizado el pecado humano. Y sí, somos pecadores y debemos confesar nuestras faltas delante de Dios, pero Dios nos ama a pesar de nuestros pecados, pero nos ama porque también somos su imagen, somos su creación y somos una hermosa creación suya. Y cuando nuestro hijo va creciendo, comenzamos a decir, bueno, pero qué bien pinta, qué bien entona, cuánta habilidad tiene para hacer esto, para hacer aquello. Y entonces, además de esa seguridad básica, de esa confianza básica que el niño adquiere, ya comienza a adquirir otra cosa, es la valoración, la estima en cuanto a sí mismo. Y alguien que se estima y que se valora a sí mismo puede valorar a otros. Si no nos valoramos a nosotros mismos, no vamos a valorar a los demás. Entonces, en primer lugar, tenemos el amor, es real de Dios, incondicional de Dios, a pesar de cómo somos o tal como nosotros somos. En segundo lugar, tenemos el valor, el amor que valora nuestras vidas por lo que ellas son. Y en tercer lugar, tenemos el amor que reúne a ese Israel disperso. Fíjense el 5. No temas porque yo estoy contigo. De oriente traeré a tus descendientes y del occidente te recogeré. Diré al norte, entrégamelos, y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Hermanos, Israel no fue una comunidad unida en Babilonia. Había un peligro allí en la dispersión de que la fe de Israel se perdiera. Pero sin embargo, algunos que se dejaron tocar por la luz de Dios, que se dejaron mover por el espíritu de Yahvé, comenzaron a mantener viva la fe de Israel, aquello que habían recibido de sus padres. Y en momentos en que la fe de Israel podía desaparecer y podía sucumbir, como tantas religiones han pasado y han sucumbido, comenzaron a aparecer las sinagogas, las pequeñas comunidades, las minorías de judíos, las minorías de israelitas que se congregaban para aprender la ley, para orar al Señor. Mis hermanos, fíjense ustedes que fueron esas pequeñas minorías, las sinagogas, que nacieron en el destierro a Babilonia, las que mantuvieron viva la fe de Israel. Y luego la mayoría de ese Israel inerte comenzó a movilizarse, porque solamente basta una chispa para que arda un fuego. Son las pequeñas minorías que perciben la llamada de Dios, las que movilizan al resto. Hermanos, allí entonces Israel comienza a mirar hacia la tierra prometida, a anhelar la tierra prometida, a anhelar el templo que se ha perdido. Pero Dios habría de reunirlos, habría de traerlos del oriente, del occidente, del norte y del sur, a los hijos y a las hijas de Israel, para que volvieran a su tierra. Hermanos, la división y la desconexión de los hermanos es la verdadera tragedia de la humanidad. El amor siempre implica reunión, volver a unirnos no por afinidades, no por simpatías, no por intereses, a unirnos porque cada uno de nosotros como hijos de Dios considera que su hermano es creación de Dios, es un hijo de Dios y en él puede ver también a Cristo. Mis queridos hermanos, nosotros a causa de la pandemia estamos un poco dispersos.
pero gracias a Dios por el Zoom. Gracias a Dios por los grupos de pastoreo, los pequeños grupos, donde allí los hermanos pueden orar, estudiar la palabra, donde podemos compartir las necesidades, donde podemos orar los unos por los otros. Gracias a Dios por los 20 que podemos ir al templo y por lo menos mantener las puertas abiertas. Y gracias a Dios, porque saben ustedes, hermanos, hay una lista de una interesante cantidad de personas que por primera vez entraron a la iglesia e hicieron decisión de fe en medio de esta pandemia, y sobre ellos vamos a trabajar. Mis hermanos, el amor de Dios es el que reúne, no el que divide, el que reúne. Y la última forma del amor de Dios, el amor de Dios es el que nos libera para que podamos cumplir nuestra vocación. Y nuestra vocación es reflejar la gloria de Dios. El versículo 7 es el último. A cada uno que he llamado según mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé, ciertamente yo lo hice. Fuimos creados para la gloria de Dios. El pueblo de Israel se había equivocado. Había tomado la elección que Dios había hecho de ellos como un privilegio, como un motivo de orgullo, como un motivo de soberbia. Y en el Deuteronomio 7:7 Dios les dice: no los escogí porque eran muchos, ni porque eran poderosos, ni porque eran importantes, los escogí porque eran los más insignificantes. Los escogí para que ustedes sean luz, sean siervos, sean luz a las otras naciones. La llamada que Dios te hace es para que seas siervo de tu hermano, es para su servicio. Hemos sido creados para reflejar el peso de la gloria de Dios, para irradiar la luz de la gloria de Dios. Pero esto implica libertad, ser liberados de nuestras opresiones, de nuestros rencores pasados, ser liberados de nuestros pecados, ser liberados de todo aquello que nos ata, para que Dios haga una obra maravillosa en nuestra vida. Mis hermanos, es conmovedor el texto de Juan 17, 22, 23. Es una oración de Jesús antes de partir al Padre, antes de la cruz. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cuál fue su último ruego? Que sean uno. Así como también nosotros somos uno. Así como el Padre y el Hijo son uno, Jesús le pide al Padre que nosotros seamos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Para que el mundo conozca la gloria de Dios, para que el mundo conozca a Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios. Que sean uno, que tengan una nueva vida, para que sepan que tú los has amado a ellos como me has amado a mí. Hermanos, las naciones deben ver en el pueblo de Dios, en la iglesia de Jesucristo, la unidad, la renovación, la luz, la gloria y el servicio de Dios, de manera que la iglesia pueda traer a muchos a los pies de la cruz de Cristo y llevarlos a la mañana de la resurrección, al alba de un nuevo día eterno. Mis queridos hermanos, Dios nos bendiga para que en nosotros pueda reflejarse esa forma de amor, sabiendo que Dios nos ama incondicionalmente y teniendo esta seguridad, sabiendo que Dios nos valora y pudiendo valorarnos y valorar al prójimo,
sabiendo que Dios nos reúne y que podamos unirnos en su espíritu y no en ningún interés carnal ni humano meramente, y sabiendo que Dios nos libera para que podamos reflejar su gloria y para que podamos ser luz a las naciones. Dios nos bendiga para que así sea. En el nombre de Jesús pedimos que así sea. Amén.